Hoy voy a hablar sobre el diagnóstico por imágenes, qué estudios son los más habituales de ver, para qué son solicitados, con qué fin y qué hallazgos podemos encontrar en esos estudios. Eh, el estudio más habitual de encontrar es la radiología convencional, que es un estudio hecho a base de rayos X. Dichos rayos ingresan en el organismo, lo penetran y van a impactar sobre una placa radiográfica. En ella vamos a ver representado el relieve óseo del cuerpo del paciente. Habitualmente es solicitado para justamente corroborar algún tipo de fractura o un tipo de lesión en el esqueleto del paciente, sobre todo en la parte ósea, también en las partes duras, articulares, como son las superficies articulares. No tanto así para las partes blandas de la articulación, cuyo gol estándar es la resonancia magnética nuclear. La terminología habitual para este tipo de estudio son radio opaco y radio lúcido. Entendemos por radio opacidad las partes más brillantes de la placa, por ejemplo los huesos o los tejidos que tengan alguna calcificación. Y entendemos por radio lúcido a las partes más oscuras de la placa, ¿no? Como pueden ser las zonas del cuerpo con aire, como las playas pulmonares o con líquidos. ¿Sí? Bien, otro estudio que es a base de rayos X son los espinogramas. Este estudio también es un estudio en base a rayos X, se utiliza la misma terminología. En este caso, los rayos X van a ser de toda la columna vertebral, se va a evaluar el raquis como unidad. En ella vamos a poder observar un cierto cuadriculado, el cual fue ideado para poder ver las desviaciones de la columna, si existieran. En el plano anteroposterior vamos a poder ver deformidades tipo escoliosis, y en los planos laterales o en las vistas laterales vamos a poder encontrar hiperlordosis o hipercifosis. Otro estudio que podemos encontrar a base de rayos X es la tomografía axial computada, estudio que muchas veces es solicitado al tener mayor complejidad para ver un tejido visceral, como puede ser pulmones, por ejemplo, más allá del tejido óseo, que también se puede corroborar. La terminología que se utiliza en este tipo de estudio cambia, ya no vamos a estar hablando de radio opaco o radio lúcido, sino que vamos a estar hablando de densidades, hiperdenso o hipodenso, y también sumamos el término de isodenso. Este término se utiliza para las imágenes patológicas que no contrastan demasiado con el tejido subyacente. Bien, este tipo de estudios propone cortes axiales, y a través de reconstrucciones podemos observar también que en los estudios vamos a tener planos o cortes coronales y sagitales. La densitometría ósea es otro de los estudios habituales que también es realizado en base a rayos X. Aquí lo que va a ocurrir es una absorción de esos rayos a través del calcio, y lo que va a medir este estudio es la cantidad de calcio en los huesos. Va a ser un escaneo de ese calcio. Aparte va a medir también masa ósea, masa magra y masa grasa. También nos va a dar
algunos coeficientes, la calificación T y Z, que tiene que ver con la comparación de los valores cálcicos del paciente con la media de sexo y edad. En el caso de la T va a ser con un adulto joven del mismo sexo, y en el caso de la Z con, con los valores medios de los pacientes de la misma edad y del mismo sexo. Otros estudios muy comunes son los estudios realizados a base de ultrasonido. Las ondas ultrasónicas son ondas mecánicas que ingresan en el organismo, que rebotan contra los tejidos y que nos devuelven una imagen. La terminología que vamos a utilizar en ellos son isoecoico, hipoecoico o hiperecoico. Habitualmente el estudio más habitual es la ecografía. También vamos a poder encontrar otros estudios como los ecocardiogramas o ecodoppler. En todos ellos vamos a utilizar la misma terminología. En las ecografías habitualmente vamos a poder dimensionar también partes blandas, vamos a poder ver también algunas estructuras articulares, pero por sobre todo la parte muscular, tendinosa. En el ecodoppler es para vasos, y en el ecocardiograma vasos y cavidades del corazón. Otros estudios también que vamos a hacer mención son los estudios de medicina nuclear. Estos estudios están generados a través de la aplicación de sustancias radiactivas, sobre todo de isótopos radioactivos que van a ir a causar en los tejidos una hiper o hipocaptación. Cuando hablamos de estos estudios, tenemos que tener en cuenta que son solicitados para ver imágenes patológicas que pueden ser, por ejemplo, procesos tumorales, o pueden ser infecciones o tejidos inflamados. Bien, y por último vamos a hacer mención de la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear la imagen está generada por un campo magnético que va a ir a excitar los protones del núcleo del átomo. Por eso es una imagen de muy alta calidad. Ahí vamos a poder valorar no solamente la parte ósea, sino también vamos a poder evaluar partes articulares y partes blandas, sobre todo, de desarticulación. Vamos a poder valorar muy bien también todo lo que es edema y todas las partes blandas extraarticulares, como pueden ser también tendones, músculos, entesis. Bien, este tipo de estudios lo vamos a poder ver en las imágenes que recibamos de los pacientes. Tienen distintas secuencias. Por nombrar algunas, las más conocidas y las que vamos a ver en casi todos los estudios que recibamos: T1, T2, STIR, densidad protónica, FATSAT, FLAIR, entre otros digo porque hay muchos más, ¿no es cierto? Bien, la terminología que vamos a utilizar en este tipo de estudios, ya nos vamos a hablar de densidades, vamos a hablar de intensidades. Va a ser hipointenso, hiperintenso o isointenso. En cuanto a los cortes que podemos encontrar en cada una de estas secuencias que nombramos, vamos a poder visualizar cortes sagitales, coronales y axiales. Bueno, ahora a continuación vamos a poder mostrar algunos estudios de diagnóstico por imágenes y algunos hallazgos radiológicos importantes que podemos llegar a ver en cada uno de ellos. Este estudio es una tomografía axial computada en un corte axial. Es un paciente COVID positivo de 74 años de edad, buen estado general, con oxígeno a demanda, pero en el estudio mostró estas zonas hiperdensas, sobre todo en la parte posterior del pulmón,
También hay algunas en la parte anterior, que son signos típicos de esta patología. Estas zonas hiperdensas en vidrio esmerilado se diferencian del resto del pulmón, que es hipodenso. Vamos a dejar correr el estudio así lo pueden apreciar completo. Fíjense cómo ahí comienzan las imágenes y van empeorando hacia las bases del pulmón. Esta es otra tomografía axial computada, es una reconstrucción en el plano coronal. Vamos a ver estas zonas hiperdensas que se diferencian del resto de las vértebras. Corresponde a una anquilosis a ese nivel. Estos hallazgos pueden corresponder con cambios Modic, que es una degeneración que tiene que ver con el proceso artrósico. Hay una marcada escoliosis del paciente, una gran retracción de ese lado derecho, en todo lo que es la parte muscular y sus fascias, gran dolor, que de todo el dermatoma, incluyendo también el viscerotoma. Ahora seguido vamos a ver una resonancia magnética nuclear del mismo paciente para que ustedes puedan valorar y tratar de diferenciar qué tipo de cambios Modic estamos hablando. Recordamos que hay tres tipos, Modic 1, 2 y 3. Otro hallazgo importante que podemos observar en este paciente es el siguiente. Vamos a dejar correr un poquito el estudio. Vamos a hacer un zoom y vamos a encontrar esta zona y esta zona. Fíjense en esas dos imágenes. Esas son dos hernias de Smore. Ahí podemos observar bien la escoliosis y los procesos artrósicos también que hay en esa columna dorsal. Este es el mismo paciente. El estudio es una resonancia magnética nuclear. El corte es un corte sagital. Esta secuencia es un T2. Recordamos que el T1, aparte de ver la parte patológica, podemos orientarnos en la parte anatómica. En el T2 vamos a ir a resaltar más que nada la parte patológica. Aquí vamos a encontrar estos cambios Modic, que son los mismos que vimos en la imagen anterior. Esto es un T2, no tenemos un T1, no lo han tomado, pero podemos deducir que con la imagen anterior que vimos en la tomografía axial computada, que es muy similar a lo que sería un T1, esas imágenes eran hiperdensas y acá en este T2 encontramos imágenes hiperintensas, con lo cual podríamos deducir que es un cambio Modic tipo 2. Recordamos que los cambios Modic tipo 1 se ven hipointensos en T1, hiperintensos en T2,
Los cambios MODIC tipo 2 se ven hiperintensos en T1 y en T2, y los cambios MODIC tipo 3 se ven hipointensos en T1 y T2. El MODIC 1 tiene que ver con un periodo inflamatorio, el MODIC 2 con el depósito graso en la zona y el MODIC 3 con la calcificación final que ocurre en el proceso. Por último, podemos ver a este nivel otra hernia de Schmor, que son hernias intraesponjosas. Ese es otro hallazgo de este estudio. Este estudio es una resonancia magnética nuclear en un corte sagital. Estamos en la secuencia densidad protónica. Vamos a visualizar a esta altura algo del tendón de la pata de ganso. Ahí, en la medida que corra el estudio, nos vamos a ir metiendo en el interior de la articulación, cóndilo femoral, meseta tibial. Ya vamos a ir apreciando el menisco interno. Lo dejamos correr. Y vamos a apreciar que donde tendría que estar todo en una hipointensidad, hay una línea hiperintensa. Podría corresponder con una rotura en el menisco. Si seguimos dejando pasar el estudio, nos vamos a empezar a encontrar con la rótula. Ya vemos una gran hiperintensidad, una alta señal, lo que nos podría hablar de una bursitis subrotuliana. Ahí ya encontramos el ligamento cruzado posterior, bien hipointenso. Luego ya comenzamos a apreciar el cruzado anterior. Y ya el menisco externo. El cuerno anterior y el cuerno posterior. Vamos a ver el mismo corte en otra secuencia. Esto es un T1. Lo mismo. El tendón de la pata de ganso, la meseta tibial, el cóndilo femoral, el menisco interno. Y vamos llegando al centro de la articulación. Lo primero que va a aparecer es el cruzado posterior, también hipointenso, cruzado anterior y el menisco externo. Ya acá aparece la cabeza del peroné. Esta es una placa de tórax, es un frente, es una placa de un paciente completamente sano, es un preoperatorio. Es simplemente para mostrar las partes más radiolúcidas, que son las del pulmón, y las más radiopacas, que son las partes óseas. Acá podemos evaluar la silueta cardíaca, el ilio pulmonar, el diafragma, los bordes costodiafragmáticos. Este estudio es una ecografía de partes blandas de la zona de la ingle. La parte superior del estudio tiene que ver con la superficie. Por debajo vamos a encontrar una zona hiperecoica, que es de toda la parte grasa, todo el tejido graso. Por debajo vamos a encontrar zonas hipoecoicas, como esta y esta. Y esta zona coloreada es un Doppler que se hizo para ver qué tipo de tejido era este. Y acá queda bien claro que esto es vena y esto es arteria.
Por último quiero mostrarles esta imagen. Es una resonancia magnética nuclear. Es un corte axial en T2. La secuencia es T2, FLEAR. Observen un glioblastoma como comienza a desplazar la línea media del cerebro, una zona con contenido hiperintenso, seguida de otra zona de contenido isointenso y otra hiperintensidad pero muy distinta a la del centro, glioblastoma del hemisferio izquierdo. Espero que esta charla pueda ayudarlos a interpretar más claramente tanto los estudios como los informes de los mismos. Muchas gracias.